Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Este programa que hacemos una vez por semana con mi compañero Mauro Perrone por la televisión pública pampeana, donde tratamos de darle sentido a los nombres de esos lugares que recorres, que habitás, edificios públicos, calles, pueblos, incluso lugares donde se han producido hechos que han cambiado la historia de una localidad, que va a ser parte de lo que vamos a hablar hoy, de dos facetas que tiene uno de los pueblos más importantes desde lo económico en la provincia de La Pampa, que es 25 de Mayo, alguna vez Colonia 25 de Mayo, ¿no, Mauro? Exactamente. Que arrancó, digamos, como una cuestión más productiva relacionada con las tierras, con la cosecha, con la siembra, y tuvo un cambio radical sobre casi el siglo XXI, que es la explotación de los hidrocarburos. Exactamente. Colonia 25 de Mayo, que de vuelta, ¿no? Como muchos de los pueblos de la provincia, forma parte, digamos, Claro. de las tierras conquistadas en su momento. En este caso son tierras que incluso tenía quien fue uno de los primeros, el primer gobernador del territorio, que era Ayala, y que incluso es quien de alguna manera diagrama una colonia agrícola, ¿sí? En su momento, junto con el Sausal, que está ahí cerca. Son las colonias que se ubican a la vera del río Colorado, ¿sí? Para ubicarlos geográficamente, digamos, ¿no? Son de la zona, está muy cercana al suroeste de la provincia, muy cercana a Río Negro, ¿no? Comparten al inicio, sobre todo, una fisonomía productiva similar, digamos, ¿no? Que tenía que ver con una colonia agrícola que en teoría se beneficiaba o se beneficiaría con el aprovechamiento del agua del río Colorado, ¿sí? Sí, tierra, vos decías, porque por ahí lo damos por sentado, porque creemos que todo el mundo ve todos estos programas que venimos haciendo, pero cuando contamos un pueblo en el que se repite casi la misma historia, tiene que ver con la mal llamada conquista del desierto, con el genocidio de los pueblos preexistentes, tierras que se ganan en esos momentos, a fuerza de asesinatos o de dominación de quien eran en aquel tiempo los gobernantes argentinos y tenían el poder de la represión legal. Exactamente, y como en muchos poblados, como bien hemos nombrado, como Anguil, por ejemplo, la propia Santa Rosa y demás, también eran tierras destinadas a lo productivo cuando había un interés productivo en ella, porque hay otros poblados que, si bien se arrebatan esas tierras, son destinados allí a algunos de las comunidades originarias que sobreviven, digamos, a la mal llamada conquista del desierto. El caso de 25 de Mayo tiene esa trayectoria, que es que al principio se plantea como una colonia agrícola, a la cual van a ir llegando, ¿sí? Chacareros, productores, ¿no? Se va a ir parcelando la tierra, y tiene un acontecimiento muy importante al inicio, al poco tiempo de su fundación, que es la cresca o la crecida grande, como se le denominó, que es una crecida muy importante del río Colorado, que se llevó puesta buena parte de los cultivos, sobre todo de las tierras que estaban más cercanas a las orillas del río. Se lleva, incluso hay población que queda ahogada, que tiene que migrar de esos lugares, y a partir de ahí muchas de los habitantes de esas colonias sufren una recesión muy fuerte, combinado además en la década del 30 con otro acontecimiento que también nombramos en la provincia, que tiene que ver con una baja de las exportaciones agrarias, con una sequía que afecta a todo el territorio. Y esto se da más o menos así, una recesión económica y productiva, hasta la provincialización a mediados del siglo XX, ¿no? En 1952, 1953, en donde al nacionalizarse, digamos, la provincia, formar parte de la nación con toda su plenitud de derechos, ¿no? Lo que hemos hablado también, la infraestructura estatal que se gana a partir de ahí, el Estado provincial empieza a hacer inversiones en infraestructura para la producción agraria, ¿no? En acequias, diques. Entonces,
A Sí, partir la de zona hoy ahí, es conocida a partir de después la gran inversión en la zona de Bajo Riego. claro, la zona bajo Ya nos fuimos pasado la década del 60 más o menos. Ujú. 1909, 26 de julio, día formal Ese de día inauguración del pueblo, que en realidad como todos los pueblos que se arman a raíz de una actividad económica ya tenían vida antes, no es que Exactamente. desde ese día empezaron a tener vida. En este caso ya había asentamientos agrícolas que venían trabajando de eso. Solo 5 años después pasó esto de la Cresca o la gran inundación, que se llevó puesto a muchos de esos emprendimientos productivos. Y después la provincialización, como venías diciendo vos, el Estado empieza a ver a la zona como importante, productiva y a invertir mucho. Invertir. Invertir hasta la década del 70 más o menos, que es cuando se produce una de las primeras manifestaciones, digamos, sociales, digamos, que se dan, que tienen que ver con una comunidad de colonos, autodenominados como colonos unidos, que es la parte de los colonos más pequeños chacareros, y que menor vinculación incluso tenían con el Estado provincial, porque en esa diversificación, ¿no?, que se va dando de las tierras, de las propias producciones, quedan colonos con muy pocas tierras, con una producción menguada, y que tampoco tenía mercado donde colocarla y tampoco tenía mucho apoyo para comercializar por parte del Estado provincial. Frente a otros colonos, frente a otros productores en realidad, que tenían muchísima más cantidad de tierra, una producción más diversificada, más tecnología agraria invertida y con mercado ya para los productos que tenían. A partir de ahí es que estos colonos unidos van a empezar a hacer una serie de reclamos al Estado provincial, al ente incluso del Río Colorado, interprovincial del Río Colorado, para que justamente pudieran tener mayores mercados para la producción que se hacía y mayor apoyo en cuanto no solo a la infraestructura, sino apoyo económico, ¿no?, Claro. a las producciones. Eso se va a ir dando en las décadas siguientes, hasta que el neoliberalismo, ¿no?, ya de los años 90 le da una fisonomía totalmente distinta. Muchas de estos pequeños chacareros prácticamente desaparece y queda la parte agraria solo los grandes productores, vinculados sobre todo a la producción frutícola, por ejemplo, de Río Negro, ¿no?, como una extensión. Y es donde 25 de mayo también cambia de fisonomía en cuanto a su población. Hasta ahí es una población muy pequeña, muy pocos habitantes, sigue siendo incluso una colonia, más allá que el poblado, ¿no?, el pueblo urbano ya existía, sigue teniendo como esa característica muy fuerte, y en los años 90 mucho desempleo, ¿sí?, a raíz justamente de la merma, digamos, de las producciones agrarias. Sí, en el medio va a estar la construcción del puente dique, En medio conexión permanente. Hay que decir que, te lo dicen los habitantes de la zona, muchas veces se sienten más neuquinos y rionegrinos que pampeanos. Exacto. Por las cercanías, de hecho van a sus hospitales, comercian generalmente con esas provincias, Sí. por una cuestión de distancia. La provincia también ha intervenido para tratar de hacerlos más pampeanos. Hoy se produce a raíz del nuevo cambio económico que es, vos estabas relatando, menemismo de década del 90, las producciones agropecuarias, muchas se perdieron, fueron rematadas. El menemismo no apostó a la producción, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es la gran incursión de los servicios del sector terciario de la economía, de servicio, entonces no era rentable, muchos pierden sus tierras, y se va a meter ahí la pata distinta que lo cambia. No es que el petróleo lo descubre Menem, para decir, o el menemismo ya venía, pero hay un cambio que es rotundo, se duplica la cantidad de producción petrolera, ni bien corta el cambio de siglo. Exactamente. ¿Sí? Pero, hay un pasaje bien claro entre fines de los 90, ¿no?, claro, y el periodo, incluso que en la Argentina es un periodo de crisis muy profunda, que es el periodo 2001-2002. claro. Digamos. A partir de ahí, 25 de mayo, esto, ¿no?, duplica los pozos, aparecen las concesiones petroleras, está la ley, digamos, que ya se había aprobado en el 92. Detalle no menor, Menem privatizó YPF. Exactamente. O sea, empiezan las inversiones privadas y a privatizarse. Y sanciona la zonas. ley federal de hidrocarburos, que es en el 92, claro, que es la que se hace, donde las provincias se pueden hacer cargo, digamos, y conceder
Claro. tanto la exploración como la explotación de pozos petroleros en este caso, ¿no? Ese punto será el que le da el cambio a la fisonomía actual de su población, de su cantidad, de un pueblo que no estaba preparado para lo que le pasó cuando se producen aluviones económicos, y va a traer conflictos sociales, que es lo que queríamos introducirles para que vamos a hablar hoy, porque también, así como empezaron como simples o como colonos agrícolas que vivían de lo que podían sacar de la tierra, ayudados por estar al lado de un río, empieza una oportunidad económica distinta, que no estaba contemplada ni en lo legal, ni en lo gremial, ni en los derechos, solamente avanzaba. De eso vamos a hablar porque en el siglo XXI, 25 de mayo protagoniza una de las luchas de trabajadores para ser reconocidos como tales y como pampeanos, que marcó el inicio de ese siglo. Exactamente. En el segundo bloque, con invitado y todo, nos referimos a esta situación. Continuamos en los lugares de la memoria. Hicimos una breve y rápida introducción de la historia del 25 de mayo que seguramente abordaremos con más detalle con Mauro en otro programa. Queríamos llevarlos a este suceso, de este cambio. La 25 de mayo actual y la zona es una de las zonas más ricas respecto a la explotación de hidrocarburos. Esa riqueza o ese movimiento económico trajo aparejado derechos no reconocidos, reclamos gremiales, sindicales, laborales. Un detalle, las empresas contrataban a quien querían, no había prioridad de contratación de pampeanos y pampeanas que vivían ahí y veían cómo la vida se les encarecía, cómo otros se llevaban los recursos, cómo aprovechaban ese bienestar y no pasaba nada para la pampa. Exactamente, y cómo incluso las propias empresas trataban de esquivar el pueblo, claro, por ejemplo, o esquivar las rutas provinciales para incluso evitar hasta un movimiento comercial derivado de esa misma actividad. Sí, incluso que le midan cuánto sacaban de petróleo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, lo están viendo en pantalla a Ricardo Caso, secretario general de la CTA La Pampa, cuando era una sola en ese entonces, más dirigente gremial de la UTELPA. ¿Por qué está acá? Porque la CTA, a través de dirigentes estatales de 25 de mayo, más el apoyo provincial, comenzó esa lucha para lo que hoy es, después habrá que ver si se cumple o no, una obligación de contratar el 80% de la mano de obra pampeana. Ricardo, bueno, queríamos que nos contaras cómo fueron esos inicios, ese siglo XXI, inicio de lucha casi primerizo en un lugar que cambió totalmente su economía. Sí, bueno, gracias por la invitación. Realmente fue un hito para la historia de La Pampa y de la CTA de La Pampa, porque marcó un antes y un después en lo que es el tema de la explotación petrolera y el trabajo en 25 de mayo. Como bien ustedes dijeron, los compañeros de 25 de mayo empezaron a organizarse en el marco de la CTA. De hecho, que ese año la CTA porcentualmente fue el lugar, la ciudad donde más afiliado tuvo la CTA. Por eso después recibimos la visita de su secretario general nacional en ese momento, Víctor de Genaro. Se organizaron en asambleas, bueno, a las cuales empezamos a concurrir la conducción provincial. Iba yo, iba Roberto Simpson, Daniel Pérez. Una cosa, había mucha vinculación, empezaron dirigentes de ATE y de CTA 25 de mayo, como Héctor Lascalea en ese momento, que también, bueno, coincidían con la militancia de ustedes acá y la conducción de los gremios, esto acá en sí, a nivel provincial. De hecho que nosotros ya veníamos trabajando con ellos juntamente con ATE, y bueno, se suma la organización de la CTA en 25 de mayo, y a la cabeza estaba Héctor Lascalea y otros compañeros docentes y estatales. Nos plantean la necesidad o visibilizan el problema de que era justamente lo que ustedes comentaban, que los compañeros de 25 de mayo, para poder trabajar en una empresa petrolera, tenían que hacer el cambio de domicilio a Río Negro, y que no podían, no estaban tomando a trabajadores pampeanos. Bueno, entonces empezamos a organizar, a avanzar en la organización de alguna movida que por supuesto la decidieron en asamblea los compañeros y compañeras que participaban, y fue algo muy emotivo realmente cómo ellos iban tomando las decisiones
para avanzar en este reclamo. Bueno, ahora, hasta ese momento, los trabajadores que vivían en 25 de mayo no tenían los beneficios del petróleo, que por ahí se los llevaban otros. Digo, porque hay que decir que en el momento el costo de vida creció, quien tenía algo para alquilar lo alquilaba a valores exorbitantes, la comida se hizo más cara, pero solo te podías salvar si trabajabas para el petróleo. sí, en realidad en ese momento todavía ni siquiera había consumo en 25 de mayo de las empresas petroleras. Era como que fuera, tenían el petróleo dentro de la provincia de La Pampa, a pocos kilómetros de 25 de mayo, pero todo se iba a Río Negro. ¿Por qué? Porque había una pasarela, una famosa pasarela que hizo YPF hace más de 80 años, que era de madera, que se seguía utilizando, y que los trabajadores pasaban por esa pasarela, pasaban con las combis, y a trabajar a los pozos petroleros de La Pampa. O sea que y los propios camiones pasaban por ahí y no había una circulación económica dentro del pueblo de 25 de mayo. Bueno, por eso fue la decisión en el momento de que se corta la ruta, producir 2 cortes de ruta. Fueron los primeros cortes de ruta que se hicieron acá en la provincia de La Pampa. Bueno, tuve la suerte de encabezarlo. 2 cortes, ¿por qué? ¿Uno en la pasarela? Uno en la pasarela y otro en el Puente Dique. Los varones fuimos a la pasarela y las compañeras fueron al Puente Dique. Hasta ese momento la provincia, el gobierno provincial, ¿qué hacía? ¿Se mantenía alejado? ¿Qué postura tomaba? El gobierno provincial no tomaba ninguna postura, nosotros habíamos planteado la situación, pero realmente no habíamos tenido demasiado eco. Bueno, había un punto de transición en ese momento, porque había cambiado el gobernador, en ese momento ya estaba el gobernador Berna, pero hacía muy poco tiempo que había asumido, que había dejado su mandato del gobernador Marín. Y volviendo al hecho puntual del corte de ruta, bueno, nosotros vamos a la pasarela, hacemos el corte de ruta de la pasarela y bueno, con los compañeros empezamos a caminar la pasarela y no me voy a olvidar más me dice un compañero, mira a tu izquierda, miro a mi izquierda y miro realmente la cantidad de pozos petroleros que había del lado de nuestra provincia. Era como, se me ponía la piel de gallina, porque yo nunca, nadie de nosotros pensaba justamente la cantidad de pozos petroleros que tenemos en nuestra provincia. Que estaban explotándose. Que se estaban explotando. ¿Cuáles eran las empresas que en ese momento estaban explotando ahí esos pozos? ¿Era una? ¿Eran varias? Eran 2 o 3, pero no me acuerdo bien los nombres. Petroquímica... ¿Petrobras era alguna? No, Petrobras no. Después. Petrobras eran empresas nacionales. Bien. Pero no me acuerdo bien los nombres. Que son las que surgen después de las privatizaciones de YPF. Exactamente. Bien. Bueno, decía Ricardo que eso es un hito, una gesta. Lo vamos a ampliar en el próximo bloque. Los enganchamos para que sigan viendo, porque pasaron muchas cosas hasta lograr una situación jurídica distinta, al menos de tener el derecho, que es lo que ocurre hoy. Seguimos en los lugares de la memoria, les decíamos en el bloque anterior, la CTA La Pampa con militantes gremiales de distintos gremios estaban luchando porque el petróleo sea para los pampeanos, o por lo menos el trabajo del petróleo sea para los pampeanos. Nos quedamos con que cortaron la pasarela del Puente Dique, una medida dura para ese momento, que impedía que las empresas siguieran sacando el petróleo y que buscaba que contrataran pampeanos. Claro, que se contrataban pampeanos. En primer medida el reclamo era justamente que se contrataran trabajadores pampeanos en la explotación del petróleo. Pero después empezamos a ver otra cosa, que no se sabía cuánto petróleo se llevaban las empresas petroleras, porque ahí nos enteramos por compañeros que sí trabajaban en el petróleo,
de que las empresas se llevaban el petróleo por una declaración jurada, o sea, que podían declarar 10 y llevarse 100. O sea que los perjudicados eran trabajadores y también el Estado. El Estado, sí, en realidad todos los pampeanos y pampeanas. Ahora, después de ese largo corte, esa lucha que hay que decirlo que marcó a la localidad y que consiguió la situación actual, ¿cómo se dirime, cómo se termina en esto de por lo menos tener una ley que diga el 80% de la obra, cuando es posible, tiene que ser pampeana, de la mano de obra? Sí, en realidad todo eso tiene una historia, Claro, porque a partir de ese corte, que fueron varios días, a mí me toca ir a una reunión de secretarios generales de la CTA en Buenos Aires, y nuestro secretario general nacional, Víctor de Genaro, me comunica que a la tarde me estaban requiriendo de Casa de Gobierno en ese momento. Casa Rosada. De Casa Rosada. Y bueno, con otras compañeras, con Cristina Ercoli, tuvimos oportunidad de ir a Casa de Gobierno y entrevistarnos con el secretario general de Gobierno, en ese momento el actual senador Parrilli. Oriundo de Neuquén, que hay que saber que conoce la temática. Y bueno, él nos plantea, lo primero que nos pregunta es si el corte lo estaba haciendo compañeros de la CTA, de compañeros que acompañaban todo el proceso político a nivel nacional. Le dije, por supuesto, le dije que sí, que nosotros acompañamos las medidas del presidente Néstor Kirchner, y que el reclamo era justo porque era lo que estábamos planteando en otro momento, que no le estaban dando trabajo a los compañeros pampeanos. Y entonces me dice, ¿y qué se puede hacer para destrabar? Porque las empresas nos están reclamando a nosotros a nivel nacional. Y el tema para destrabar, lo que tienen que hacer las empresas es sentarse a negociar con la CTA de 25 de mayo. Y en ese aspecto, bueno, ahí se empieza a destrabar el conflicto, las empresas empiezan a sentarse a negociar con los compañeros de 25 de mayo, y hay hechos muy importantes, ¿no? Porque en las asambleas se veía la solidaridad de los compañeros y compañeras. Compañeros que habían trabajado, la CTA hizo una bolsa de trabajo. A partir de un acuerdo con las empresas. Entonces las empresas le iban pasando las necesidades de trabajadores que había, y los compañeros decidían quiénes, en la asamblea, quiénes iban a ocupar esos cargos. Y bueno, y yo me tocó presenciar asambleas donde compañeros dicen, no, yo estuve trabajando la semana pasada, que vaya fulano que tiene familia y no tuvo trabajo durante 15 días. Realmente eso fue impresionante. Hasta que, bueno, se fue normalizando eso, y que, bueno, hoy por hoy todo el mundo trabaja en el petróleo. Claro. Pero no solo que los trabajadores, los compañeros trabajadores pudieron conseguir un trabajo, sino que en la localidad de 25 de mayo se empezaron a instalar las empresas petroleras, empezaron a gastar en La Pampa, empezaron a ponerse empresas de servicios que eran adicionales al trabajo en el petróleo. Bueno, y eso permitió que la economía de 25 de mayo tuviera un crecimiento impresionante, con los problemas que ocasiona la explotación petrolera en un pueblo, como es el tráfico de personas, claro, todas esas cuestiones, la drogadicción. Bueno, hay muchas cuestiones que por supuesto son aspectos negativos, pero bueno, en lo positivo hay que resaltar que incluso hay una reclamo también anexo, digamos, al trabajo, que tenía que ver con cerrar incluso la pasarela, ¿no? para el traslado, para que pase por 25 de mayo, y también se negocia, es decir, eso es en el mismo momento, que parte de las regalías quedaran para la municipalidad. ¿Eso también formó parte de esa negociación, o eso vino después? En realidad lo de la pasarela se pidió en ese mismo momento. Incluso, bueno, ahí tengo una anécdota, porque el jefe de la regional
de policía viene y me dice, Caso, le voy a tener que labrar un acta porque usted está cortando una ruta nacional. Entonces mi respuesta fue, bueno, si usted me muestra en qué mapa esta pasarela figura como ruta nacional, yo le firmo el acta que quiera, porque no figuraban ni en los mapas. La pasarela era una pasarela provisoria que había hecho YPF. Y de hecho que esa pasarela sigue cortada, nunca más pasaron por ahí, justamente una de la problemática era que al pasar por ahí no pasaban los camiones ni nada por 25 de mayo y no se utilizaban los servicios de 25 de mayo. Sí, la ley, con respecto a otra cosa que quiero resaltar, disculpame, no, Juanjo. no, te iba a decir el tema de regalías, que es posterior, digamos. El tema de regalías es posterior. Lo que sí, que el gobierno provincial, que nosotros, fue un reclamo nuestro también, que tenía que tener un control el gobierno del petróleo que se extraía. Entonces ahí se decide de poner caudalímetros en los pozos petroleros y ahí se empieza a controlar el petróleo, la extracción de petróleo realmente que se sacaba, y bueno, ahí empiezan a subir las regalías petroleras. Y por eso 25 de mayo es un municipio que hoy tiene las regalías, tiene ingresos más grandes que cualquier otra ciudad prácticamente de La Pampa. Sí, legalmente lo que se hizo es la ley de regalías de Carlos Berna, se modifica, incluso se establece una parte se le llama de detracción, de otorgamiento automático a los municipios, la mitad de la otra mitad se la queda en la provincia para distribuirla, y eso está vigente. El reclamo laboral genera que la provincia recupere recursos que ni los consideraba. Exactamente. Y no solo que recupere recursos, sino que produzca servicios, claro, fuente de trabajo alrededor del petróleo, no claro, solamente en el petróleo. Claro. Y otra cosa que quiero resaltar es que cuando se inicia la lucha de la CTA, en el comedor municipal había más de entre 700 y 800 pibes yendo a comer porque no había ingresos en la localidad. Cuando después de la movida de la CTA no quedaban más de 50 chicos yendo a comer al comedor municipal. Quiere decir que la economía de 25 de mayo creció en forma exponencial, ¿no? Bueno, queríamos resaltar eso de esta gesta a lo que ha pasado en Arza, Pampetrol. Digo, hoy es otra realidad, parece que estamos hablando hace un siglo. Hoy La Pampa interviene directamente, es socia de cada una de las producciones porque se apropió de su derecho de lo que hay debajo de la tierra, no importa el método de extracción, si el tradicional o el de fractura hidráulica. Existe una empresa pampeana, recupera recursos y todo se inició con eso que muchas veces está demonizado, que es la lucha de trabajadores que llegaron a cortar un puente y una pasarela. Ricardo, gracias por habernos acompañado para recordar este momento de nuestra historia reciente. Gracias a ustedes. Mauro y a la teleaudiencia, nos reencontramos la próxima semana. Gracias por estar ahí.